mientras. Ando tóxica yo hoy. Ok, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy de Ciencias Naturales. Al igual que la semana pasada, estamos trabajando específicamente con el contenido de química. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre eso de las ecuaciones químicas, pero hoy vamos a dirigirnos un poco más, o vamos a ser un poco más específico a cuando hablamos de una reacción química como tal. Por eso, nuestro objetivo del día de hoy va a ser conocer las reacciones químicas importantes, sus tipos, y cómo se aplican algunas de ellas a la cotidianidad, es decir, cómo las encontramos nosotros en el día a día, que creo que es parte de lo más importante que ustedes conozcan, porque va también ligado a la aplicabilidad de este contenido, ¿ok? Entonces, chiquillos, lo primero que todo es que nosotros tenemos que conocer que existen distintos, mejor dicho, tipos de reacciones químicas, ¿ok? Nosotros específicamente vamos a estudiar 4 tipos de reacciones químicas, ¿ok? Pero dentro de esta clasificación de estos tipos de reacciones, existen reacciones específicas que también vamos a ir a analizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta primera parte me habla más a manera general, a manera de, o sea, general, de fórmula general, cómo yo puedo identificar qué reacción es la que allí está ocurriendo. Pero antes de eso, lo primero que yo tengo que hacer es definir qué es una reacción química. La semana pasada nosotros estuvimos hablando un poco sobre lo que era la química, como la ciencia que estudia la transformación de la materia, lo que era una ecuación química como aquella o aquello que representa cuando ocurre una reacción, la simbología que se tiene que presentar. Pero cuando hablamos de reacción química como tal, lo primordial es entender que se puede llamar reacción química a todo evento químico que ocurre cuando los materiales que se usan al inicio van a cambiar a nuevos materiales. Pero químicamente nosotros tenemos 2 maneras de llamar a eso. De ahora en adelante, cuando yo le hable a ustedes de reactivos, estoy hablando de los materiales que se utilizaron en un inicio. Y cuando yo le hable a ustedes de producto, estaré hablando de los materiales que resultaron de esa unión del principio. Entonces es súper importante que nosotros conozcamos esto. ¿Por qué? ¿Por qué se hace importante determinar o la importancia de establecer quiénes van a ser los reactivos y los productos dentro de una reacción química? Básicamente porque no es lo mismo comerse una uvita que tomarse un vinito, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les coloco este ejemplo acá? Porque quiero que analicen. En este caso, la uva, ¿ok? Este racimo de uvas, ¿qué creen ustedes que represente? ¿A un reactivo o a un producto? A un reactivo. A un reactivo, ¿por qué? Porque, profe, usted me acaba de decir que el reactivo es lo inicial. ¿Dónde se comienza? Mientras que el producto es eso final, el resultado. ¿Cuál es el resultado? El vino. Sea bueno, sea malo, da lo mismo. El punto es que hay un producto final allí, que en este caso es el vino porque yo estoy partiendo de esa uva. Ahora yo les pregunto a ustedes, cuando yo me bebo el vino, ¿sabe netamente a como si yo me comiese una uva? No. 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 Eso cambia, ¿cierto? Pero Cuando usted se come una uva es muy distinto. A mí me encanta la uva y el vino no me gusta. Mátenme si quieren, porque ustedes saben que me estoy metiendo con
con el producto favorito de muchos. Pero a mí no me gusta el vino, pero me encanta el sabor de la uva. ¿Por qué? Porque, chiquillos, esa uva pasa por un procesamiento. Muchas veces químico, muchas veces físico, ¿ok? Y no reacciona sola. ¿Quiénes reaccionan? Ah, las sustancias activas de la uva, cuando luego pasa, se fermenta, y que se fermenta, se produce etanol, que es lo que hace que se produzca el alcohol. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de una cosa. Nosotros tenemos que estar conscientes de que tiene que pasar por un proceso. Tiene que pasar por un proceso esos productos iniciales para que yo pueda obtener un producto final. Y eso yo se lo estoy poniendo de ejemplo con una uva para producir vino. Algo sencillo, pero lo mismo pasa para los procesos de cualquier reacción química. Hay un producto inicial y un producto final. Yo lo llamo reactivo a esos productos iniciales y llamo productos a ese resultado final. ¿Ok? Ahora bien, una vez ya entendido esto, yo tengo que entender también que existen varias formas de que los materiales iniciales, que yo voy a llamar productos, se van a presentar. Y es por eso que existen 4 clasificaciones para los tipos de reacciones químicas. Partiendo de el primer tipo de reacción química se va a llamar reacción de síntesis o combinación. Tenemos que entender que esta es una de las reacciones más comunes, más típicas que pueden llegar a existir y que se trata cuando 2 o más sustancias puras se están uniendo, están reaccionando para llegar a producir una nueva sustancia. ¿Ok? Acá, como les dije, yo hoy les voy a presentar fórmulas generales, es decir, fórmulas hipotéticas. A más B produce, porque químicamente entendemos que la flecha significa produce, AB, que vendría siendo otro producto. Entonces acá estamos cumpliendo con alguna de esas leyes que nosotros conversamos la semana pasada, donde nosotros decíamos, la materia no se destruye, simplemente se transforma. Reaccionó A más B para producir AB, ¿ok? Es un nuevo compuesto con nuevas características, nuevas propiedades, pero que esencialmente va a tener los mismos elementos químicos que mis reactivos, que mis sustancias iniciales. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Ahora bien, repito, súper sencilla la reacción de síntesis. Vamos a imaginarnos una reacción de síntesis. Por ejemplo, se une hidrógeno con oxígeno para producir agua. Para que ustedes más o menos se imaginen cómo reacciona una reacción o cómo funciona, mejor dicho, una reacción de síntesis. Se une una sustancia con otra sustancia, se unen y llega a una sustancia nueva. Así como se puede llegar a formar una sustancia nueva de sustancias iniciales, también tenemos otro tipo de reacción química que la vamos a denominar reacción de descomposición. La misma palabra se los dice, chiquillos. Se está descomponiendo. Cuando algo se descompone, es cuando algo se separa, cuando algo vuelve a lo original que era en un principio. Vamos a definir el tipo de reacciones de descomposición. Un compuesto se descompone en sus sustancias más sencillas y yo me voy a ir con el mismo ejemplo del agua.
Imaginemos que tenemos una sustancia AB que si se va a descomponer, vuelve a sus sustancias iniciales. ¿Qué quiere decir? A más B. ¿Ok? En la próxima clase vamos a ver ejemplos en sí de ese tipo de reacciones, pero ahora a mí me interesa que usted se haga una idea general de cómo luce una reacción de descomposición. Imagínense, tengo agua y se descompone en sus componentes iniciales que eran hidrógeno y oxígeno. ¿Ok? Así funciona. ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto. Chiquillos, avancemos. Y aquí es donde no es que es complicado, sino que hay que prestar un poco más de atención. Cuando estamos hablando de el desplazamiento simple. ¿A qué hacemos referencia cuando nosotros estamos hablando de un desplazamiento simple? Básicamente es cuando un elemento quita a otro y forma un compuesto diferente. Y ese que fue quitado, que fue desplazado, por eso se llama así, queda solito, dejándolo libre. Vamos a llevar esto a un ejemplo muy común de la vida cotidiana. Ojalá no iramos sentimientos aquí, pero vamos a llevar esto a un ejemplo así. Está el esposo con la esposa y llega otra y reemplaza a la esposa. O llega otro y reemplaza al esposo, uno nunca sabe. ¿Qué hace? Esa persona se queda con una nueva pareja y ese otro que fue desplazado queda solito. ¿Sí se entiende? Sí. Si yo llevo eso a una reacción, ¿cómo lo llevo? Yo se lo digo así para que ustedes lo visualicen. Pero si yo llevo eso a una reacción, claro, ¿cómo lo hago? Ah, yo tengo una sustancia que está sola, que es esta que acá visualizan como A, sustancia A. Luego veo que hay una pareja, que acá en esta fórmula general, yo tengo como BC. Pero luego de que ocurre todo esto, B fue desplazado, quedó solito. Y ahora la nueva pareja es A con C. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ese tercero que llegó, que en este caso viene siendo A, desplaza a uno de estos dos y forman una nueva pareja. Ustedes a lo mejor se estarán preguntando, ¿y cómo sé yo a cuál de los dos desplaza? Cuando veamos las reacciones se los voy a explicar. Y es más sencillo de lo que ustedes creen, porque tiene mucho que ver con quién es positivo y quién es negativo. ¿Ya? Pero de eso nos preocupamos luego. Ahora me interesa que ustedes entiendan que un desplazamiento simple es cuando un tercero llega, interviene al otro compuesto reaccionante, desplaza uno y él se queda con su pareja. ¿Ven? Así. Ay, escuché que algo estaba como sonando por ahí, no sé quién. Ay. Acá les silencié los micrófonos porque había como una bulla, pero si quieren participar, por supuesto, lo pueden encender. Si no tienen bulla de fondo, chiquillos, es para que no se interrumpa y no quede así en el video para los que repasen la clase luego. Ya, chiquillos, entonces tengo también lo que es el doble desplazamiento. Vamos a entender, si un desplazamiento sencillo quería decir que entraba un tercero y desplazaba a uno, un desplazamiento doble es como que imaginemos esto. Tengo una pareja aquí, otra pareja aquí, pero hay un intercambio. Tú que viniste con este, ahora te vas con este, y tú que viniste con este, ahora te vas con este. ¿Qué quiere decir? Que hay dos compuestos que tienen más de un elemento que son capaces de intercambiarse completamente. Ahí nadie queda solo, quedan con nuevas parejas. Si yo llevo eso a una reacción, básicamente es como que yo tuviese AZ más BX. Esto es hipotético, esto es imaginario.
Pero luego de que ocurre la reacción química que me la determina esta flechita de acá, se produce AX más BZ. ¿Qué hubo? Un intercambio. A comenzó con Z, pero terminó con X. B comenzó con X, pero terminó con Z. ¿Se entiende? Ahora sí pueden activar los micrófonos. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. ¿Ven? Se entiende. Entonces, no es tan complicado, es que simplemente, obvio, acá lo estoy denotando con reacciones generales porque considero que es la forma más fácil de aprendérselo. Yo me imagino la forma general y luego cuando yo vea una reacción química como tal, yo voy a poder identificar. Ah, ¿qué fue lo que hizo esto? Ah, se unieron dos solitos y formaron uno nuevo. Eso es síntesis. Ah, estaba uno formado y se descompuso en sus sustancias iniciales. Eso es descomposición. Ah, es un desplazamiento simple porque este que estaba con este ya no está, sino que quedó solito, lo desplazaron. ¿Ve? Y en el último, aquí todo el mundo se cambió con todo el mundo. Esto es un desplazamiento doble. Yo sé que cuando hablamos de una reacción química no hablamos así, pero quiero que ustedes lo visualicen de esa manera. ¿Ok? ¿Estamos ok con eso? Lo último que dijo, usted dijo algo así como, hay dos compuestos que tienen más de un elemento. ¿Qué fue lo último que dijo después de eso? ¿Se acuerda? No, o sea, les dije, aquí cuando estábamos hablando del desplazamiento doble, Sí, que les dije sí. que acá, ¿por qué aparecen dos letras? Es porque por lo general las reacciones que se presentan en un doble desplazamiento son compuestos químicos formados por más de un elemento. Por ejemplo, en las reacciones de síntesis, en el ejemplo que les puse, yo les estaba hablando de la reacción de formación del agua. Se une hidrógeno con oxígeno, solitos, Sí. ¿ok? Para formar uno nuevo. Pero en las de desplazamiento no se va a unir el hidrógeno con el oxígeno. Se uniría el agua con otro. Es decir, la unión de compuestos, no de elementos. ¿Sí? Entendiendo Ya. que un compuesto es la unión de dos o más elementos. Entonces acá es que viene un compuesto completo. Y ese compuesto está formado por más de un elemento. Así funciona. Ah, ya. ¿Ya? Pero insisto, el objetivo en este momento es aprendernos las formas generales. ¿Cómo identifico? Ya cuando veamos una reacción, vamos a empezar a aplicar muchas más cosas y ya con cara de reacción, es decir, con elementos químicos. Ok, ¿estamos ok? Avanzamos. Hay ciertas reacciones químicas importantes que nosotros tenemos que conocer y que son reacciones que nosotros utilizamos regularmente o que vivimos regularmente en nuestra vida. Muchas veces nosotros vemos la química como hechos súper aislados. Nosotros muchas veces vemos la química como hechos que, ¿dónde voy a ver yo eso? No, ¿para qué me sirve eso? No, señores, tenemos que entender que la química está presente en muchísimos procesos de nuestra biología, de nuestro cuerpo humano, de nuestra naturaleza alrededor, de nuestra cotidianidad en cosas que inclusive hacemos diariamente en nuestra casa. Entendamos que hay un tipo de reacción que nosotros comúnmente utilizamos. Y ese tipo de reacción es una que se denomina reacciones ácido-base. Cuando yo hablo de sustancias ácido-base, lo primero que yo tengo que saber es definir qué es un ácido, qué es una base. Químicamente, cuando yo hablo de un ácido, yo estoy hablando de sustancias que en disolución acuosa, ¿qué es una disolución acuosa? ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando yo les digo disolución acuosa? Como algo que se descompuso. ¿Pero se descompuso en qué? Algo que se disuelve. Exactamente, muy bien. Cuando yo estoy hablando de disolución acuosa, lo primero que yo tengo que
ver es que la palabra acuosa hace referencia a ¿qué creen ustedes? Al agua. No. Al agua. ¿Ven? La palabra acuosa hace referencia básicamente al agua. Entonces, nosotros, o me dicen que yo voy a poder clasificar como ácido a toda sustancia que con agua va a ceder iones hidrógeno. Es decir, va a liberar iones hidrógeno. ¿Ok? Y usted dirá, ¿y yo puedo ver eso? Muchas veces no se ven, pero sí hay maneras de determinarlas. ¿Ok? Y cuando yo tengo una base, básicamente estoy hablando de sustancia que en disolución acuosa va a liberar iones hidróxido o conocidos como iones OH. En este momento es un poco complicado entender esas dos reacciones que yo tengo acá. Básicamente es la reacción del ácido sulfúrico y la reacción del hidróxido de calcio, un ácido y una base. Pero fuera del tipo de reacción que es, yo les pregunto a ustedes, ¿estas reacciones se podrían clasificar como síntesis, descomposición, desplazamiento o doble desplazamiento? Así tal cual como ustedes la ven ahí. ¿Cómo creen ustedes que la podrían, estas dos, esta y esta, cómo creen ustedes que la podrían clasificar? ¿Doble desplazamiento? Observemos. ¿Qué hay aquí? Dice H2SO4. Usted no tiene por qué saberlo en este momento, que eso se llama ácido sulfúrico, pero yo se lo digo. Se llama ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico en este momento en los reactivos, porque está de este lado como sustancia inicial, si ustedes se fijan después de la flecha, aparece como SO4 y el hidrógeno aparte. Es decir, ion sulfato y hidrógeno aparte. ¿Qué hizo o qué pasó con ese ácido sulfúrico? Se sintetizó, se descompuso, se desplazó. Sería desplazamiento simple. Ya, analicemos una cosa aquí, chiquillos. Fíjense, H2SO4 y está aparte el SO4 y luego el H. Eso es una descomposición. Fíjense que había una sustancia inicial y que después de la flecha se presentó como por separado esa sustancia que formaba en la inicial. ¿Me entienden? Ahí nadie desplazó a nadie porque no se está uniendo con nada ese ácido, pero sí se están separando en sus sustancias iniciales. ¿Ya? Lo mismo pasa con el hidróxido de calcio. Aparece hidróxido de calcio que es CaOH2 y se separa en calcio y el hidróxido aparte. ¿Ok? Entonces, básicamente, es una descomposición. Chiquillos, ¿en dónde encuentro yo este tipo de sustancias a las que yo llamo ácido, a las que yo llamo bases? Básicamente, o generalmente las voy a encontrar. Por ejemplo, ¿quién es ácido en la cotidianidad? El vinagre. El vinagre, la sustancia activa se denomina ácido acético. Inclusive si ustedes ven un vinagre en su casa, ustedes pueden ver en la etiqueta que dice, o en la parte de atrás, debe decir ácido acético. También la vitamina C, el ácido acetilsalicílico, ay Dios, se me enredó la lengua, acetilsalicílico, que es la aspirina, ¿ok? Son sustancias ácidas. ¿Cuáles son las características de esas sustancias ácidas? Tienen un sabor agrio, cambian el color de muchos colorantes vegetales. Miren, ¿a ustedes les gusta el té con limón?
Sí. Ya. Sí. A mí no me gusta mucho el té con limón porque siento que es como un sabor muy fuerte, pero a mi mamá le encanta el té con limón. Yo me hago una taza de té con 2 bolsas de té porque a mí me gusta el té así súper fuerte. A mí Y a mi igual. mamá, ajá, es más rico porque si no, no sé, un sabor ahí extraño. Pero yo le pongo mis 2 tacitas de té, mis 2 cucharaditas de azúcar y es rico. Bueno, el punto es que yo me preparo el té así, pero a mi mamá yo le preparo el té con una sola bolsita y además le coloco un limón entero a una taza, porque a ella le gusta así, súper, súper agrio. El punto es que el té de mi mamá, cuando yo se lo llevo, es casi transparente. Blanco. Cuando usted le agrega limón al té, le quita el color al té en sí, ¿sí o no? Sí. Porque las características ácidas del limón hacen que cambien los colores de las distintas sustancias con las que se está mezclando. También tenemos que muchas veces las sustancias ácidas pueden llegar a disolver metales, desprendiendo inclusive gas hidrógeno de esa reacción química. O muchas veces los ácidos pueden llegar a perder sus propiedades si están reaccionando con una base. Pero, ¿qué es una base o dónde la puedo encontrar? Ya dijimos que una base básicamente era, o generalmente era, aquella sustancia que disuelven iones oxidrilos o iones OH dentro de una disolución acuosa, es decir, ligados con agua. Pero, ¿a quién podemos nosotros encontrar diariamente que sea clasificado como una base? El amoníaco, la soda cáustica, la lejía, los detergentes. Y cuando digo detergentes, cualquier detergente, jabón, lavaplato, todo va a comportarse como una base. ¿Ok? Estos no tienen sabor agrio, sino amargo, aunque muchos de ellos no se pueden probar. Porque por lo general no se pueden probar. ¿Me hablaste? Sí, y si juntamos 2 ácidos, Uy, espérame, un momentito. como el ejemplo que sale ahí, el vinagre con el limón. No, no pasa nada. ¿Nada? No. O sea, no va a ocurrir una reacción química tan fuerte como, ya se está tomando el tiempo, una reacción química tan fuerte como para decir, ah, no, va a explotar. No. Todo depende de qué estés mezclando. O sea, lo que les decía yo la semana pasada, todo depende de la naturaleza de la sustancia. No es lo mismo que tú mezcles, por ejemplo, un ácido sulfúrico, que es un ácido químico bastante fuerte, con un ácido nítrico, que es otro ácido químico bastante fuerte, a que tú mezcles, por ejemplo, limón con vinagre, que son 2 ácidos. Pero todo depende de la naturaleza de las sustancias. Si las sustancias no son tóxicas, simplemente van a reaccionar, pero no va a explotar nada. Veámoslo así. ¿Ya? Como el bicarbonato con vinagre. Sí, Eso pero sí es que explota. el bicarbonato es una base. Mm, El bicarbonato ujú. actúa como base. Inclusive la semana que viene yo les voy a hacer una especie de práctica de laboratorio para ejemplificarle con cosas comunes de nuestra casa cómo se comporta un ácido y una base con respecto al pH, porque es otra propiedad química que se le puede medir a este tipo de sustancias y que muchas veces nosotros llegamos a utilizar. Ay, dame jabón Dove porque es el jabón con pH neutro. Ni siquiera para qué sirve el pH neutro. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que saber identificar eso. Espérenme un segundito, chicos. Ya, chiquillos, disculpen. Entonces, como les decía, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que analizar? ¿Cómo se comportan esas sustancias comunes que nosotros tenemos en la casa como esas que yo les estoy nombrando? Y yo tengo
por acá, en alguna parte. No sé dónde estará mi estuche, pero por ahí lo tengo. Unas cintitas que se llaman cintas medidores de pH que nos va a servir para determinar el pH de distintas sustancias, desde el agua hasta un jabón, hasta la crema humectante, la colonia o cualquier sustancia que nosotros tenemos regularmente. Pero eso se lo demuestro la semana que viene porque ya hoy el tiempo se nos está agotando. Ok, chiquillos, entonces, diferencia. Un ácido se va a comportar de manera o va a tener un sabor agrio, mientras que una base va a tener un sabor amargo. ¿Ok? Pero repito, no todas las bases se pueden probar, porque muchas de ellas son tóxicas, por no decir la mayoría. Lo más, o sea, si usted, por ejemplo, prueba un jabón, no le va a pasar mayor cosa, pero si usted prueba un hidróxido de sodio o este que llaman lejía, que se utiliza para destapar la cañería, imagínense lo que les puede pasar. ¿Se entiende? Entonces, todo depende de la sustancia. Al igual que los ácidos, también cambian mucho el color de las cosas con las que se unan. Tienen al tacto un efecto jabonoso. Por ejemplo, si usted toca la lejía, cuando la lejía la venden comúnmente para destapar cañería, inclusive es como el agente activo, la soda cáustica es el agente activo que utilizan para los destapacañerías. Pero si usted llega a tener contacto en su mano, usted va a ver que eso es jabonoso. Es decir, no se sale tan fácilmente con agua. Tiene que agregar abundante agua para poderlo sacar de la piel. ¿Ok? Abuela, disculpen. Ay, Dios. Espérenme un segundito, chiquillos. Esto es un desastre. Mi abuela se escapó. La abuela está haciendo desorden. Se fue de carreta. ¿Sabes qué? No me colaboran, no entienden que estoy en clase. Qué increíble esto. Creen que yo juego y no que estoy trabajando. Disculpen, chiquillos. Entonces, ya. Y por último, evidentemente, ¿por qué dicen, y eso lo voy a explicar un poquitito más adelante, por qué dicen que pierden sus propiedades al reaccionar con los ácidos? Ahí está. ¿Por qué dice que pierden sus propiedades al reaccionar con los ácidos? Porque ocurre algo que se denomina reacción de neutralización. ¿Qué es eso? A un ácido pierde. A un ácido solo lo puede combatir una base y a una base sola la puede combatir un ácido. Muchas veces, cuando nosotros conseguimos o tratamos, por ejemplo, en la piscina, es un sitio muy común donde nosotros tenemos que medir cuál es el pH de esa agua para que no haga daño a la piel. Entonces, se trata, si el agua está con un pH hacia lo básico, se le agrega ácido. Y si está con un pH hacia lo ácido, se le agrega base. ¿Ok? Con distintas sustancias, porque solo uno lo combate el otro. Y es por eso que este tipo de reacciones están estrechamente ligadas. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Sí, Perfecto. profe, sí. Tenemos, o sea, evidentemente, este son el tipo de reacciones de las que les estoy hablando. Se llaman reacciones de neutralización, pero que básicamente vamos a ver la semana que viene porque quiero darles tiempo para alguna consulta que ustedes tengan. Cuéntenme, ¿dudas o consultas con referencia al tema? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Chiquillos, esa fue toda nuestra clase de hoy. Lástima de verdad que duramos tan poquitito. Igual tenía
harto material más para preparar el día de hoy, pero no importa, lo vemos la semana que viene con esa demostración de pH en sustancias caseras que nosotros vamos a tener, ¿ok? Así que bueno, en líneas generales, esa fue la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda o consulta, avísenme, háganla. Si se nos acaba el tiempo, escríbanme. ¿Todo bien? ¿Aló?